Universidad Nacional Abierta a Distancia, quien les habla Alberto García Jerez, docente del curso de Bioquímica. Los ácidos nucleicos. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico ARN, y están presentes en todas las células. Los ácidos nucleicos son biopolímeros de elevado peso molecular formado por otras subunidades o estructuras monoméricas denominadas nucleótidos. Desde el punto de vista bioquímico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos. Cada nucleótido está formado mediante un enlace éster a un ácido fosfórico y un nucleósido. Zona sombreada en la figura. Este último se convierte por la unión de una pentosa, que puede ser la D-ribosa o la 2-desoxirribosa, y una base nitrogenada, que pueden ser purinas o pirimidinas. La distribución de los ácidos nucleicos en las células eucariotas es característica. El 95% del ADN se encuentra en el núcleo y el remanente en mitocondrias y cloroplastos, mientras que solo el 20% del RNA se encuentra en el núcleo y el resto en el citoplasma. El ADN o ácido desoxirribonucleico es un ácido nucleico compuesto por dos cadenas polinucleadas que se disponen alrededor de un eje central, formando una doble hélice capaz de autorreplicarse y codificar la síntesis en ARN, lugar donde está depositada la información genética. Ácido nucleico que funciona como soporte físico de la herencia en un 99% en todas las especies. La molécula entonces es bicatenaria por estar conformada por dos hebras. Esta forma de dos cadenas antiparalelas y complementarias entre sí. Su unidad básica es el nucleótido, consiste de una molécula de azúcar, desoxirribosa, un grupo fosfato y una de las cuatro bases nitrogenadas, que pueden ser adenina, timina, citosina y guanina. El ADN es una doble hélice con las bases dirigidas al centro, perpendiculares al eje de la molécula, como una especie de peldaños en la escalera de caracol, y las unidades de azúcar y fosfato a lo largo de la hélice, como barandas de la escalera de caracol. Las bases nitrogenadas que conforman parte de los ácidos nucleicos son de dos tipos. Primero, las púricas, y segunda, las pirimidínicas. Las bases púricas son la adenina y la guanina. Y las bases pirimídicas está la timina, la citosina y el uracilo en el ARN. Recordemos que en el caso del ADN, las bases siempre complementarias entre son adenina, timina y guanina, citosina. Consideremos ahora la estructura del ácido desoxirribonucleico o ADN. Se considera el ADN o ácido desoxirribonucleico el más abundante relacionado en su organización, y para ello el cual se asocia con unas proteínas que se conocen como histonas, que determinan su organización en el núcleo. Las nucleosomas, que son las unidades que ayudan a organizar este ADN, están constituidos por cuatro tipos de histonas distintas. O sea, un nucleosoma es la unidad, y ese nucleosoma está conformado por histonas como son la H2A, la H2B, la H3 y la H4. Estas permiten que a su alrededor se enrolle
el filamento de ADN. Y hay una histona H1 que es de cierre que permite que ajuste la doble cinta de ADN en este nucleosoma. Las cuatro histonas que son responsables de formar en conjunto con el ADN se denominan nucleosomas y toda esta estructura en general se denomina cromatina, asociación de ADN más histonas. Podríamos decir que la información del ADN está codificada en una secuencia lineal de casi 2 metros de largo, el cual se encuentra empaquetado con histonas y otras proteínas formando en lo que se estructura se denomina cromatina. La unidad funcional de la cromatina es el nucleosoma, el cual está conformado por un octámero de histonas, que son dos copias de las antes mencionadas histonas H2A, H2B, H3 y H4. La cadena de ADN se enrolla 147 bases alrededor de estas histonas aproximadamente en 1,8 vueltas para dar origen a algo que se conoce como eucromatina, que es ligeramente compactada y abierta y contiene la mayor parte de genes activos. Y la heterocromatina, que es altamente condensada, localizada sobre todo en la periferia del núcleo o en el centro de los cromosomas y contiene genes inactivos. Además, es importante eh, también conceptualizar sobre qué son los cromosomas y los genes. Los cromosomas son una reorganización de ese ADN que es visible durante la mitosis o la meiosis, y los genes son la mínima estructura o la mínima parte de ese ADN que va a expresar una característica. En 1953, el biólogo estadounidense James Watson y el biofísico británico Francis Crick, a partir de los estudios cristalográficos realizados por Wilkins y Franklin, los cuales sugerían que la molécula de ADN poseía una estructura helicoidal, e inspirándose en las observaciones de otros investigadores, según los cuales los distintos ADN examinados presentaban siempre un número de adeninas igual al de timinas y un número de citosinas igual al de guaninas. A través de todos estos estudios, propusieron asignar una estructura de doble hélice a la molécula de ADN. Un 25 de abril de 1953 se publicó en la revista Nature el artículo titulado Estructura molecular de los ácidos nucleicos, escrito por James Watson y Francis Crick, galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962 con Maure Wilkins. La gran aportación de Rosalind Franklin en el descubrimiento no fue reconocida hasta pasada su muerte, con lo cual fue llamada la Dama Oscura del ADN. Rosalind Franklin trabajó en el King's College de Londres como técnica de cristalografía de rayos X. Ella mejoró la resolución de las cámaras usadas para obtener las imágenes más detalladas de la difracción de los rayos X del ADN. Estas imágenes detalladas le permitieron analizar mediciones muy exactas relacionadas con la estructura del ADN. Su trabajo fue compartido con James Watson sin su permiso. Watson y Crick usaron sus medidas para demostrar los grupos fosfatos estaban en el exterior de la doble hélice del ADN y de las bases nitrogenadas eran más hidrófagas y por tanto dentro del ADN. Watson y Crick publicaron primero la estructura del ADN sin dar crédito a Franklin y fueron galardonados con el premio Nobel.
Es importante destacar también el trabajo de Erwin Chargaff, el cual analizó la composición de las bases de los distintos organismos y encontró distintas proporciones de los 4 nucleótidos en cada uno de los organismos estudiados. También observó que esta disposición no cambiaba con la edad ni el ambiente. Se le conoce principalmente por demostrar en el ADN la cantidad de guanina es igual a la citosina y el número de unidades de adenina es igual al de timina. Esto en 1949. Esto establece la unidad de medición del ADN como pares de bases. Edwin Chargaff en sus reglas hace que la proporción de adenina es igual a la de timina, A es igual a T y la relación entre la adenina y la timina es igual a la unidad. A sobre T es igual a 1 y la proporción de guanina, que es igual a la de citosina, donde G es igual a C, la relación de guanina y citosina es igual a la unidad. G sobre C es igual a 1. La proporción de las bases púricas adenina-guanina es igual a la de las bases pirimídicas que son timina y citosina en una relación A más G igual a T más C. La relación entre sí de A más G y T más C es igual a la unidad. La cromatina, el material genético de la célula, el ADN de las células eucariotas está fuertemente unido a pequeñas proteínas localizadas en el compartimento especializado llamado núcleo. El ADN y la asociación de proteínas denominadas histonas conforman una unidad funcional básica de la cromatina que es el nucleosoma, que consiste en un octámero de histonas alrededor del cual se enrollan 147 pares de bases de ADN dando aproximadamente 1.8 vueltas. El octámero lo conforman dos copias de cada una de las histonas H2A, H2B, H3 y H4. La eucromatina se suele corresponder a regiones del ADN que están transcribibles. Esto quiere decir que sus genes pueden leerse correctamente, mientras la heterocromatina es en la mayoría una transcripción inactiva. O sea, estos genes por lo general nunca se van a expresar. La heterocromatina a su vez se divide en heterocromatina facultativa. Es decir, que puede pasar de heterocromatina a eucromatina y viceversa, y una heterocromatina constitutiva, que está siempre condensada y corresponde del 10 al 20% de la heterocromatina total del núcleo. La función principal que se le asigna a la cromatina es la condensación y empaquetamiento del material genético. No obstante, es también el sustrato de las modificaciones epigenéticas y su papel en la regulación de la transcripción, la cual resulta fundamental en los diversos procesos biológicos y bioquímicos de la célula. La información del ADN está codificada en la secuencia lineal de casi 2 metros de largo, el cual se encuentra empaquetado con histonas y otras proteínas formando una estructura denominada cromatina. Bueno, como se dijo anteriormente, la heterocromatina, la cromatina en general es muy importante, no solo porque permite condensar el ADN haciéndolo en un punto denominado núcleo, sino porque también activa o inactiva ciertas zonas del ADN los cuales se van a expresar. La unión con histona genera además la estructura del
nucleosoma y cada nucleosoma está compuesto por una estructura voluminosa denominada core, las cuales son seguidas por un eslabón o linker. El core está constituido o compuesto por un octámero de proteínas de histonas denominadas H2A, H2B, H3 y 4. Cada tipo de histona se presenta en un número par. Esta estructura está rodeada por un tramo de AN que da la vuelta en 3/4 en torno al octámero. El linker está formado por un tramo de ADN que tiene un nucleosoma con otro y una histona que se conoce como H1, la cual permite hacer el cierre. El conjunto de la estructura se denomina fibra de cromatina, que es alrededor de unos 100 astron. Su diámetro tiene un aspecto repetitivo en forma de collar de perlas, donde las perlas serían los nucleosomas, siendo el linker la metilación del ADN. Esta asociación de ADN y proteínas es propia de los eucariotas y la combinación de octámeros de ADN, los cuales están unidos a las diferentes proteínas, sirve para proteger el ADN de daños y permite que largas longitudes de ADN se superenrollen. La estructura superhelicoidal permite que los cromosomas sean móviles en la mitosis y en la meiosis. Además, el ADN superenrollado no se puede transcribir para la síntesis de proteínas. Permite activar o desactivar genes. La siguiente gráfica muestra la estructura tridimensional de las proteínas, que se conocen como histonas, y su enrollamiento del ADN alrededor de ellas. Además, se puede apreciar unas colas blancas que son parte de la estructura de las histonas, que dependiendo si son metiladas o no, pueden llegar a formar una estructura mucho más rígida. Esta organización le permite al ADN ser dinámico, tanto en la protección de la información como en la expresión de la misma. Tenemos aquí en el gráfico la estructura de un cromosoma y asimismo vemos la organización del ADN y cómo se condensa este para dar estructura a cada uno de los cromosomas. A su vez, estamos viendo donde no hay histonas, que son las partes donde después de liberarse de ellas puede abrirse la doble hebra de ADN para copiar la información en un ARN mensajero. La cromatina, entonces, es un complejo formado de ADN y proteínas, como ya habíamos hecho, llamadas histonas, las cuales permiten compactar en el núcleo el ADN y formar dos estructuras, una la eucromatina y otra la heterocromatina, y se considera un mecanismo de regulación de expresión génica, específicamente un mecanismo bioquímico de regulación epigenética. Esto quiere decir que la heterocromatina es la región que al teñir con hematoxilina o oceína, que es una técnica, tiñe mucho más intenso. Y la eucromatina tiene un aspecto claro y está poco condensada. Entonces aparece un nuevo concepto que es la epigenética, asociado tanto a la cromatina y específicamente a la heterocromatina. La epigenética es el estudio de los cambios heredables del ADN sin afectar la secuencia de nucleótidos. Entre los mecanismos de regulación epigenéticos, el más estudiado y conocido hasta la fecha es la metilación del ADN, la modificación de las histonas y los ARN no codificantes. Tenemos entonces que la cromatina puede encontrarse en dos formas, la
heterocromatina, que es una forma inactiva condensada localizada sobre todo en las periferias, extremadamente condensada y oscuros en el núcleo en interfase, y se tiñe fuertemente con coloraciones. Segmentos de cromosómicos que aparecen muy condensados y oscuros en el núcleo en interfase. La heterocromatina constitutiva es idéntica para todas las células del organismo, que carece de información genética. Se denomina ADN satélite e incluye los telómeros y centrómeros del cromosoma que no expresan su ADN. En el siguiente gráfico podemos observar la región central del cromosoma, que en azul, las regiones NOR que son secundarias y los telómeros que están en las partes extremas del mismo cromosoma. En el siguiente gráfico, en metafásico, ve perfectamente el bandeo C que tiñe las regiones de la heterocromatina constitutiva, y hay unas células que están en interfase donde se permiten ver en oscuro estas regiones. En humanos, las regiones de la heterocromatina constitutiva ocupan preferiblemente posiciones centroméricas y las periféricas, como podemos observar en la microfotografía. La heterocromatina facultativa difiere en los distintos tipos celulares y contiene información sobre todos aquellos genes que no se expresan o que pueden expresarse en algún momento. Entonces, todo lo anterior está relacionado con la epigenética, que es el estudio de los cambios heredables en el ADN sin afectar las secuencias de nucleótidos. Podemos observar un ADN sin metilar y podemos observar un ADN metilado. Uno de los mecanismos de regulación epigenética más estudiados es la metilación del ADN, que es la adición de un grupo metilo CH3 a una citosina. Los genomas de los animales, plantas y hongos están etiquetados por la metilación del ADN a la citosina. La importancia biológica y bioquímica de esta marca epigenética es esencial para saber qué parte del genoma se altera y cuáles son esas posibles alteraciones o patologías. La adición de un grupo metilo al carbono 5 de la citosina ocurre en las citosinas que son seguidas de guanina, dinucleótidos que quedarían conformados como C, P, unidos a un grupo fosfato, y G, que es la guanina, o pares citosina y guanina enlazadas por fosfatos. Estos no se encuentran distribuidos de manera uniforme en el genoma, existiendo regiones donde abundan las denominadas islas C, P, G, que se localizan preferentemente en las regiones promotoras de los genes. Estas islas denominadas CPG se encuentran generalmente no metiladas. Sin embargo, algunos procesos fisiológicos requieren la metilación de estas regiones, como por ejemplo la impronta génica o la inactivación del cromosoma X en las mujeres. La metilación es llevada a cabo por las ADN metiltransferasas que catalizan la transferencia de un grupo metilo de la S-adenosil L-metionina al carbono 5 de la citosina, conociéndose en los mamíferos 5 tipos de enzimas que se enumeran a continuación como DNMT1, DNMT2, DNMT3, DNMT4B, la
NMT3L. Estas enzimas requieren del metabolismo de la vitamina B12, del ácido fólico y de la homocisteína. En el gráfico se muestra la metilación que es llevada a cabo por la ADN metiltransferasas y que catalizan la transferencia de un grupo metilo de la S-adenosil L-metionina al carbono 5 de la citosina. En el genoma existen regiones denominadas, como se dijo anteriormente, C, P, G o citosina fosfato guanina, las cuales pueden o no ser metiladas dependiendo de la actividad o de la inactividad de un gen. En el siguiente cromosoma vemos regiones en las cuales están activos o están inactivas. Podemos observar que hay una acetilación en azul que es reversible y podemos ver también que hay procesos de metilación en verde. Y hay regiones como son el centrómero y algunas regiones muy cercanas a las partes terminales que se conocen como microsatélites y que son regiones inactivas. En conclusión, tenemos el siguiente gráfico. En la parte superior vemos un cromosoma humano. Este se va a tomar un segmento de él que se conoce como gen y ese segmento del gen es el cual va a expresar alguna proteína para la cual va a cumplir alguna función. Recordemos que las proteínas no solamente son características físicas que vemos, sino también algunas pueden ser enzimas o partes estructurales. El ADN, para que pueda ser codificado, para que pueda dar esa información, necesita que esa molécula doble molécula de ADN se abra, esa doble hebra de ADN se abra y pueda ser copiada en una molécula que se llama ARN o RNA mensajero. Si la estructura del ADN está metilada en esas zonas, este proceso no puede ocurrir. Este ADN o esta copia de RNA mensajero sale del núcleo, va a unas estructuras que se conocen como ribosomas y con esa información que lleva ese RNA mensajero es leído en el ribosoma y gracias a otros tres tipos de RNA va a producir algo que se conoce como polipéptidos, que es la organización de aminoácidos, los cuales van a dar va a dar origen a la forma estructural en el aparato de Golgi de lo que conocemos como proteínas. Modificación de las histonas. El ADN nuclear que está asociado a estos complejos de histonas, estas proteínas también pueden ser modificadas en sus colas, dando un proceso de inactividad de esa sección del ADN. Estas modificaciones epigenéticas tienen lugar en cada una de las colas aminoterminal que se extiende fuera del nucleosoma, principalmente en los extremos aminoterminal de las histonas H3 y H4. Dentro de la modificación de las histonas, entonces, encontramos la acetilación de los residuos de lisina, el estado de acetilación de las histonas H3 y H4 incrementan la expresión génica al proveer la estructura abierta de la cromatina. Hay dominios utilizados para el reconocimiento de lisinas metiladas, lisinas acetiladas o serinas fosforiladas. Se encontraron proteínas que son asociadas preferentemente con versiones modificadas de las histonas H3 y H4. Igualmente, otro mecanismo epigenético muy importante son las pequeñas moléculas de ARN endógenos que no son codificables para proteínas.
y son micros ARNs con un tipo de ARN no codificante que participan en la regulación de la expresión génica, especialmente en el cromosoma X, inactivando el mismo también con la acción de la metilación. Como conclusión tenemos que el ADN es la molécula encargada de transmitir las características hereditarias, la cual es copiada en una molécula de ARN mensajero por un proceso que se llama transcripción. Y este ARN es leído en los ribosomas, uniendo aminoácidos para conformar unos polipéptidos en un procedimiento llamado traducción. Que se dé el proceso de la traducción y de la transcripción y de la traducción depende o no de la metilación del ADN, que significa la activación o la inactivación de determinadas regiones que se conocen como genes. Obtener una información genética o génica a partir de un molde del ADN es muy importante y requiere que para dicho proceso la molécula de ADN pueda ser abierta y copiada en un molde de RNA mensajero, el cual va a ir a unas estructuras que se conocen como ribosomas. Allí, esos ribosomas son leídos y esa lectura da la organización de unos aminoácidos que van a formar polipéptidos y son la base estructural de todas las proteínas que conforman los seres vivos y las cuales van a cumplir diferentes funciones, sin las cuales no se pueden dar los diferentes procesos metabólicos a nivel bioquímico en todas las células.